Muy buenos días amigos de Informa 24 y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, el día de ayer se llevó a cabo en la Cámara de Senadores la comparecencia de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Me refiero a Rosario Piedra Ibarra, la cual, pues la verdad podemos decir que fue muy lamentable, no por lo que mencionó obviamente la presidenta, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino por las intervenciones de los senadores de la oposición, que salieron en descalificar a esta presidenta o la actual presidenta y que pues solamente demuestran que están en contra del gobierno actual. Señalaron que ella pues cumple en pocas palabras los caprichos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, aquí podemos ver a través de sus cuentas de Twitter a la senadora Xóchitl Gálvez, la cual señala que la CNDH no es autónoma. Su titular, Rosario Piedra, entregó su control al presidente y al ejército. Incumplió su deber de alzar de a voz, podemos mencionar, por la falta de medicamentos y los más de 36,000 desaparecidos de este sexenio. Basta de servilismo, es lo que señala la senadora Xóchitl Gálvez. También vemos a Kenia López Rabadán. Dice: Rosario Piedra destruyó la CNDH. De frente le exigí su renuncia. Y pues resulta que también las senadoras y senadores del PRI pues arremetieron en contra de Rosario Piedra Ibarra. En este caso, la senadora priista Claudia Anaya pues se lanzó en contra de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y a lo cual obtuvo una respuesta muy puntual por parte de la senadora Antares Vázquez. Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿a qué vino usted esta tarde al Senado de la República? He visto que mis compañeras y compañeros senadores, Silvana Beltrones, Kenia López Rabadán, Emilio Álvarez y Casas, le han estado haciendo preguntas puntuales y específicas. Usted no solamente no contesta, ni siquiera se inmuta ante los cuestionamientos. ¿A qué vino, Presidenta? ¿A cumplir con la formalidad? ¿Vino usted de paseo o vino a comer cacahuates? Es lo único que lo he visto haciendo durante la sesión. Es importante que asuma con dignidad el compromiso que asumió en este Senado de la República. Señora Presidenta, lejos de querer dejar atrás su atropellada y fraudulenta elección en este Senado de la República, con su errático actuar nos recuerda constantemente que todo alrededor de usted está viciado de origen. Usted tenía que habernos quedado bien, estaba obligada a hacerlo. Lejos de ello, parece que adoptó como misión quedar en ridículo. Se ha separado de sus obligaciones legales y ha despreciado su deber constitucional. Este año se atrevió a emitir la Recomendación 46/2022 sobre violaciones graves a derechos humanos, así como violaciones al derecho a la democracia y al derecho a la protesta social, el derecho a la reunión y el derecho a la asociación, entre otras, cometidas por el Estado entre 1951 y 1965. La Recomendación General 46/2022 propone impulsar acciones legislativas electorales y se dirige a una instancia inexistente en el tiempo citado. Sobra decir que, de acuerdo al artículo 102, apartado B, párrafo tercero de la Constitución, se advierte que los organismos de protección a los derechos humanos no son competentes tratándose de asuntos electorales, por lo cual la Comisión Nacional de Derechos Humanos carece de facultades para intervenir en estos temas y, por tanto, no es procedente la recomendación que se cita. En virtud de lo anterior y considerando que el INE no ha incurrido en las violaciones señaladas en la recomendación, toda vez que se citan hechos que sucedieron 4 décadas previas a la creación del IFE o INE, me permito exigirle retirar la Recomendación General 46/2022. Es lo menos que usted puede hacer, apegándose a la dignidad histórica a la cual está obligada. Señora Presidenta, deje de violar la Constitución.
dignifíquese. Emita, sí, todas las recomendaciones que sean pertinentes contra hechos del pasado, pero también todas las recomendaciones a las que está obligada desde que tomó protesta al cargo. Emita las recomendaciones que debiera emitir dadas las múltiples violaciones de derechos humanos que este gobierno realiza contra los migrantes, en ejercicio de la seguridad, en omisión del sistema de salud. Reaccione, presidenta, reaccione. Carga usted un legado histórico al que no puede hacerse ajena. Dicen que si hay algo que debe de respetar un ser humano, es primeramente el respeto a la madre. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, senador. Bienvenida, presidenta Rosario Piedra, al Senado. La derecha que desde el inicio ha tratado de desacreditarla a usted es la misma que ha violado los derechos humanos de siempre. La han tratado de deslegitimar a base de sus tradicionales mentiras que el pueblo de México conoce muy bien. Ellos y ellas suelen ser violadores de los derechos humanos, como en esa terrible fotografía de su toma de protesta enrarecida por ellos, se ve a senadores violentando a la presidenta del Senado, se ven los gritos, los insultos. Así son ellos de violadores de derechos humanos, esos que votan en abstención hipócrita o en contra de las terapias de conversión. Son gente antiderechos humanos, por supuesto. Y bueno, es muy claro que en nuestro país la crisis de derechos humanos comenzó en el 2000 de manera brutal. Bueno, ha habido antes. Y a usted la repudian en buena medida, presidenta, porque usted y su familia han sido luchadores auténticos por los derechos humanos. Entonces, esta pantomima de esta comparecencia tiene el propósito de seguirla desacreditando, pero vamos a ver que para desacreditar a alguien que tiene autoridad moral hay que tener antecedentes, ¿verdad?, históricos, y tener una buena historia que nos anteceda, ¿no? Pero bueno, fíjense que en México hay más de 85,000 personas desaparecidas, y de estas, más de la mitad, 49,000 personas desaparecidas, lo fueron entre el 2006 y el 2014. ¿Quién gobernaba en el 2006? Ah, sí, el PAN. Y en 2014, ah, sí, Peña Nieto. Muy bien. Después siguieron desapareciendo. No terminaron ahí. También se produjo más de 1,5 millones de personas que tuvieron que ser desplazadas forzosamente, y nadie dijo nada. En el periodo de 2006 a 2012 se detuvieron cientos de personas inocentes que fueron presas y estuvieron sin sentencia, que fueron sometidas a tortura, y nadie dijo nada, ¿sí? Esos delitos que algunos de ellos ahora con la ley de amnistía se han podido ir liberando, y el decreto que ha favorecido el presidente para este propósito. Ellos recurren a sus lugares comunes de ¡ay, la militarización del país! Hipócritas, porque aquí todas y todos votamos porque el ejército nos ayudara en tareas de seguridad pública cuando aprobamos la Guardia Nacional. Son hipócritas. Entonces, bueno, esa reforma fue aprobada por unanimidad, ¿verdad? Muy bien. Y además, ¿cómo se atreven a hablar de militarización, sobre todo el grupo parlamentario del PAN, cuando Felipe Calderón sacó al ejército a la calle sin darles un marco legal, que ellos clamaban por tener, y es lo que nosotros les dimos? A la fecha existen miles de personas migrantes calificadas como secuestradas, pero que también fueron desaparecidas, extorsionadas, reclutadas para redes de trata o crimen organizado en los sexenios del PAN y del PRI. Todas y cada una de estas situaciones fueron denunciadas por organizaciones de la sociedad civil que no se encuentran presentes y que la derecha nunca menciona porque les son muy incómodas. Ellos tienen sus propias organizaciones de la sociedad civil, y que todas estas crisis de derechos humanos fueron causadas por los gobiernos del PRIAN, y así como en otros gobiernos de la derecha, incluso en nuestra América Latina, ¿no?
No se llamen a sorpresa de estos hechos porque los conocían bien. El PRI y el PAN así le hicieron para nombrar presidentes de la CNDH a modo. Ellos nombraron a un señor de triste memoria de apellido Plasencia. Pero bueno, ese señor fue sistemáticamente denunciado por cosas que hoy le imputan a usted, presidenta, de manera injustificada. Vamos a ver algunas de las virtudes de este señor Plasencia. Congeló las investigaciones de la comisión respecto a la masacre de 72 personas en San Fernando, Tamaulipas. La mayoría eran migrantes. Ya se les olvidó. No actuó respecto a los hechos acontecidos el 1 de diciembre de 2012 tras la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, que costaron la vista a un joven, la vida de un hombre y las lesiones a cientos de personas. Nadie dijo nada en la CNDH. Permitió, sin una sola acción para combatirlas, diversas reformas a las constituciones de varios estados de la República que atentaron contra los derechos reproductivos de las mujeres y que gracias a que Morena llegó ahora a los gobiernos se están subsanando. Permitió la restricción de la protesta social en la Ciudad de México, entonces se llamaba Distrito Federal todavía, en donde se empleó la policía de manera sistemática en contra de la sociedad sin que se realizara una investigación profunda y estricta contra quienes detentaban en aquel entonces el poder de la capital. Estamos hablando de después del 2012, ¿verdad? Por supuesto. La emisión de resoluciones sin cumplir estándares internacionales. Todos ellos fueron hechos conocidos por el PRI y el PAN y nadie dijo nada. Le celebraban, le aplaudían al señor hasta que en el 2015 la oposición logró destituirlo. El siguiente presidente que pusieron de la CNDH nada más se tardó 4 años en emitir una recomendación sobre el caso de Ayotzinapa. Solo 4 años se tardó el angelito y nadie dijo nada del PRI y del PAN. Entonces, andan acusándola a usted, presidenta, por cosas sin sustento. Como ha podido ver, este es un diálogo de sordos. Ellos no escuchan. Todo lo que usted dijo al principio no lo escucharon porque traen sus discursos preelaborados y ni siquiera ponen atención. Pero además, ellos pretenden a base de gritos y de shows tratar de estar estorbando los debates. Ni siquiera han leído la recomendación que usted emitió al INE, que además, déjenme decirle, es un derecho humano de acuerdo con la Constitución. Concluye, y además, senadora, también desde el proceso de elaboración de 2 pactos internacionales, la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1950, en su resolución 421, señaló que el goce de derechos civiles y políticos y el de los derechos económicos, sociales y culturales están vinculados entre sí y se condicionan mutuamente. Desde el 1977, la Asamblea General de la ONU, en la resolución 32130, reafirmó que todos los derechos humanos y libertades fundamentales están interrelacionados y son indivisibles, y que se han caracterizado como los principios de interdependencia e indivisibilidad. Entonces, ellos no entienden nada de esto, lo único que quieren es golpearla, presidenta. Así que estamos aquí para apoyarla porque usted sí sabe qué es la lucha por los derechos humanos. ¿Es cuánto? Hemos concluido. Bueno, pues ahí están las declaraciones de la senadora o la respuesta Antares Vázquez, la cual, pues ustedes imagínense cómo está, cómo se nota la carga, obviamente, de preferencias que tienen pues los diferentes medios de comunicación. Vemos la publicación de La Octava, que es un medio neutral, que señala: Antares recuerda que las crisis de los derechos humanos fueron causadas por el PRIAN. Antares Vázquez acusó a la oposición de ser antiderechos y de buscar desacreditar a Rosario Piedra, porque ella y su familia son luchadores auténticos por los derechos humanos. O sea, lo que acabamos de ver, ¿no?, en su intervención de la senadora Antares Vázquez. Y nos vamos a la publicación, imagínense, de Ciro Gómez Leiva, que dice, fíjense, o sea, todo lo que Antares Vázquez mencionó, lo que estaba señalando Claudia Anaya, esta senadora priista, y se van siempre del lado de las críticas de la oposición. Vemos el tuit de Ciro Gómez Leiva señalando: vino de paseo o a comer cacahuates.
Imagínense ustedes nada más si esto no es que los medios de comunicación tratan de denostar, en este caso, a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y están todos en un lado sincronizado tratando de denostar la comparecencia de la titular de la CNDH. Ahí, por si no me lo creen, este es el comentario de Ciro Gómez Leiva. Y fíjense cómo aparece Joaquín López Dóriga. Vino a cumplir con la formalidad de paseo o a comer cacahuates. O sea, haciendo referencia a lo que dijo esta senadora priista. Pero para nada, pero ni de locos, mencionan la respuesta puntual de Rosario Piedra y también de los senadores de Morena. De verdad que es lamentable el tipo de prensa que tenemos en nuestro país. Pero afortunadamente, pues existen las conferencias matutinas, existen los medios alternativos en los cuales te demuestran de que las cosas no son como las pinta Ciro Gómez Leiva o también Joaquín López Dóriga. Pues hay que estar muy atentos porque en una de esas, estos se salen con las suyas. Pues amigos, esta es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado y si les gustó, por favor, denle like a este video. Nos vemos en uno siguiente. Saludos, buen día, bye bye.